Este aplauso recibimos al compañero y amigo Julio Bárbaro. Gracias, gracias. Julio es un tipo que no es como yo, ¿viste? Todo el mundo me ve por la calle y sabe que soy de Boca y de Perón. Yo soy de Boca y de Perón, no jodo a nadie. Y ella sabe que, aparte me río, Julio, esto de, primero gracias por estar con nosotros. Vos sos peronista de Perón, ¿no? Y yo no consigo, es como decir agua mojada. El otro día le dije a un pibe joven, de 19 años, ¿sos tan peronista por qué? Me respondió, porque es el único trozo del pasado digno de ser recuperado. Anótamela esa. Qué lindo, con una remera. Y entonces me pareció tan linda esa definición que me acordé de lo que me tocó una vez con un morocho que me dijo, después de Perón y Evita, nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Qué maravilla eso, ¿no? O sea, son definiciones que te da la vida, Claro. la gente. Y el 11 de marzo hace unos cuantos años, tengo 84, tenía 30, Sí, hace unos cuantos años. hace unos días. Y yo era parte del grupo que movía la campaña. Hicimos algunas cosas lindas, interesantes. Vos sabés que hay anécdotas. Teníamos la agencia acá en Moreno, a media cuadra de la 9 de julio, que era la agencia de Mele, un señor que era Anán de Pergamino en ese Anán de momento. Pergamino, claro. Bah, y un día había un señor que venía con una guitarra y sentaba ahí. Y el segundo día que yo le veo, le digo a Mele, este señor, al Santiago Mele, este señor quiere cantar. Y dice, bueno, hagámoslo pasar, lo hacemos pasar. Caza la viola y dice, canta. Cámpora al gobierno, Perón al poder, luchar por el frente es nuestro deber. Ah, Nos quedamos. Y entonces mira y le dice, le queremos pagar. Y el tipo nos mira y dice, ¿cómo pagar? Claro. Si mi sueño es que esto se repita. Y se fue. No dejó ni el nombre. Y quedó Cámpora al gobierno, Perón al poder. qué maravilla. El famoso Mirá de autor dónde anónimo. sale, ¿no? El famoso autor anónimo. Y yo era amigo de Pedro Cámpora. Pedro era un amigo del alma, militante. Y estábamos jugando al billar ahí en Callao, en la academia era. Sí, en la academia, Sí. claro. Y estaba jugando al billar y Perón elige a Cámpora. Y Pedro dice, mi tío, mi tío. Y quedó el tío. O sea, estuviste en dos frases fundamentales. Una Maravilloso. del apodo, el tío Cámpora, por eso lo del tío. Mirá vos, yo no sabía. Porque era el tío de Pedro. El tío de Pedro. Y después lo otro, una frase que vos la podés usar en un municipio, en un club, en una familia. Como diciendo, este está al frente, pero el que manda es el otro. Diciendo, Cámpora al gobierno, pero Perón al poder, ¿no? Eso fueron la campaña era larga, la íbamos haciendo, buscábamos los carteles, poníamos 18 años después, Tiza y carbón. tiza y Tiza carbón. y carbón. Pero pues todo eso lo hicimos, porque yo empecé a militar un poquito antes, en Claro. el 66, 67. Milito en el 63, pero en el catolicismo, en el cristianismo, Sí, sí. en la universidad. Y me hice peronista con Raimundo Ongaro. Mirá qué Raimundo historia. Ongaro del gremio de los gráficos. Que era un militante maravilloso. Bueno, me dice, pero el 11 de marzo habíamos alquilado, yo era del equipo de conducción de todo Claro. ese, habíamos alquilado una oficina en Oro y Santa Fe, Oro y Santa Fe. arriba de la panadería Oro o el otro. Claro, sí. Y era un día de, digamos, de esperanza y angustia. No Las había dos. tantas encuestas como ahora que más o menos, Perdón. si bien se equivocan. La primera encuesta, Ahí tenés, la la hiciste vos. primera encuesta se la dijo por intermedio mío, Julio Aurelio a Ítalo Luder. Mirá vos. Me pidió hablar con él, pero ya estamos hablando de unos cuantos años después, pero- 82. Claro. Claro. ¿Y cómo? Pero pará, yo O me sea, acuerdo. antes no había ninguna encuesta. Bueno, pero pará, Julio. Yo en ese año tenía 12 años. Me emociono porque nunca vi tan feliz a mi padre con el regreso de Perón. Yo era pibe y mi viejo, que era un tipo expresivo hasta ahí nomás, estaba tan feliz. Así que de la misma manera murió su padre, sus hermanos, su madre, un sobrino. Nunca lo vi llorar en mi vida a mi padre, salvo cuando murió Perón, ¿no? Ah, Yo me acuerdo. Estamos mezclando cosas. Pará. Bien, historia. Claro, pero- Es pero- la llegada Sí. es una llegada en la cual fuimos caminando, Sí. lloviznaba y la pasamos, nos mojamos todo, Sí. y la policía nos paraba. Y ahí hubo un hecho muy lindo también, porque iba una señora, una joven, con una bandera y gritaba, adelante muchacho, adelante Claro, muchacho. qué lindo. Y nos habían puesto los carros de policía para cerrar la calle, la avenida del Trabajo, que era Claro. lo que se agarraba para ir a Seiza. Y entonces la policía nos cerraba y ella
seguía gritando y avanzando sin darse cuenta de que los muchachos de atrás nos habíamos corrido. Sí, y entonces, he quedado adelante. no me olvido nunca, un amigo del alma que falleció el año pasado, Perico de Glaube, salió corriendo, se puso frente a la policía, se abrió la camisa y gritó: tiren, hijos de puta. Qué hermoso, qué lindo. Y la policía sacó los camiones y se fue. Qué maravilla. Yo te llevaba a que, si bien no había encuestas, yo me acuerdo de esa elección, porque mi padre militó a full, estaba en ESMATA, fue delegado gremial 25 años hasta que tomaron la fábrica Ford en el 85, un militante como vos, de Perón, de la resistencia peronista. Pero había una encuesta en la calle que decía: ahí se tiene que ganar. ¿O dudaron ustedes en algún No, momento? era la calle, pero era Cámpora, no era Perón. Había muchas cosas en el medio, muchas dudas. Y fíjate que nos ponemos ahí en Santa Fe y Oro cuando empiezan a llegar los resultados. Claro. Y encuesta cero, ya te dije, no existía. Sí, sí. Y empiezan a llegar los datos. Cuando se pasa el 47, después el 48, después el 49, cuando se pasa el 49, no se llegaba al 50. Estábamos ahí. Yo me acuerdo de la pizarra, ¿te acordás? En la televisión con la tiza, ponían los votos con la tiza. Entonces no se llegaba al 50. Y ahí, con mucha grandeza, es cuando Ricardo Balbín dice: yo no me acuerdo del horario de eso, de en qué momento Balbín renuncia al balotaje. Al balotaje, claro. Porque vio era que 49 coma y Nada. la coma no daba para hacer de nuevo. Claro. Todo Santa Fe se fue llenando la multitud. Nosotros desde el balcón lo veíamos y era el renacimiento de la esperanza del peronismo. Una cosa muy hermosa. El 11 de marzo yo era diputado número 5 en la capital. Y era 5 aunque manejaba el partido de capital, porque fuimos acordando con unos y con otros. Yo lo había puesto al cura Carlos Mujica de segundo diputado. Y él a Carlos Mujica, que era mi confesor y mi amigo. Y él dijo: si la iglesia me lo permite, y la iglesia le dijo que no, había renunciado, ahí la UAM puso a Carlos Gallo, bueno, era otra historia. Sí, claro. Pero otras épocas. Otras épocas. Y de primer diputado iba Santiago Díaz Ortiz, porque el Santiago Díaz Vialé era un viejo parte integrante del poder, y lo puso ahí, que era un muy buen tipo. Pero, bueno, una historia. Ese día fue maravilloso, porque terminamos sabiendo que nos tocaba volver. Volvieron con un nuevo peronismo reencarnado en una juventud maravillosa, porque yo siempre digo, recordemos que el 17 de octubre eran jóvenes los que hicieron el 17 de octubre. La mayoría eran pibes jóvenes que hizo el 17 de octubre. El 11 de marzo había un conflicto que después se va a estallar. O sea, una discusión. Pensá que a los 4 días nos convocan para ir a Trelew a hacernos cargo de los presos. De los presos Trelew. O sea, desde el 11 de marzo al 25 de mayo éramos diputados, pero no éramos diputados Claro. porque no habíamos asumido. Eran electos. La NUS se iba aflojando el poder lentamente y nos eligen a Mera Figueroa, a Muñiz Barreto, Santiago Díaz Ortiz y a mí para que vayamos a Trelew. Yo me pasé más de un mes en Trelew, discutiendo y charlando y debatiendo con los compañeros detenidos. Compañeros que no imaginaban que la democracia los podía poner en libertad. A ver si nos entendemos. Sí, sí. Ellos no imaginaban, decían: ustedes no nos pueden liberar a nosotros. Era buena gente, pero ahí está el conflicto profundo, donde la guerrilla, que eran mis compañeros, mis amigos, decía: Perón lo trajimos nosotros, y nosotros decíamos: a Perón lo trajo la gente. Claro. Ese debate entre la minoría lúcida y la conciencia popular va a estallar después. Y ese debate nos va a hacer mucho daño, porque aquella guerrilla que Perón integró y le dio todo el poder, Perón le da a Cámpora y le da a Solano Lima, Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Claro. Aires, Martínez Vaca de Mendoza, En Córdoba. Obregón Cano de Córdoba, el Zeperny de Chubut, de Santa Cruz. Digo, el poder era enorme. Y a los 60 días, los compañeros jóvenes diputados nos dicen que van a volver a la violencia porque ellos consideran que el poder está en la boca del fusil. Qué momento, ¿no? Yo me acuerdo, era pibe, pero recuerdo a mi padre en los debates, bueno, él estaba en el gremialismo, a pesar de eso, siempre era una persona, él tenía formación cristiana, salesiano, era escultor, era una ave rara, un tipo que hablaba en latín y discutía en latín con los empresarios y con los obreros, un tipo muy formado intelectualmente. Yo soy salesiano también, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué emoción!
Qué lindo, no sabía, mirá, me hiciste Yo emocionar. le decía al Santo Padre, que fue mi amigo, Sí. los salesianos me enseñaron a creer en Dios y los jesuitas a dudar. Bueno, si vos sos salesiano, tenés una postura, una visión de vida también de buscar el equilibrio y bueno, creo que eso lo has hecho en la política también, porque de los jóvenes diputados, bueno, fuiste a buscar la boca del fusil, que era lo que... Jamás acepté matar. Y dije siempre, señores, yo no voy a aceptar la violencia porque nunca voy a asumir el hecho de matar. Dios puede hacerlo, nosotros no. Y aparte fuiste testigo de una revolución como la que hizo el justicialismo en el 45 en adelante, que se puede realizar sin matar a nadie. Y el tema de fondo es que la patria, aún en los 18 años de dictadura, el asesino de Aramburu, o Lanuse, o Onganía, o Leviston, más allá de Frondizi y Ilia, de Ilia y Frondizi, que son otra cosa, 18 años de proscripción, pero la patria era patria. Quiere decir, hasta el 72, 73, 76, en la Argentina no había caídos en la calle, Claro. no había inseguridad, ninguna. Había trabajo. Había trabajo, sobraba. Yo dejaba un trabajo, yo siempre trabajé en la calle, fui taxista, en el mercado de abasto. Había trabajo y había una patria. La patria se empieza a destruir con la bestia analfabeta de Martínez de Oz y se termina de erosionar con el turco Menem, del cual 2 años fui secretario de Cultura y me fui porque para mí no dejaba de destruir a la Argentina. Y lo hizo. El menemismo no tiene nada que ver con el peronismo. Es verdad. Y yo en esa época trabajaba con Jorge Rashid en medio de comunicación y fueron los primeros. Primero Rashid, después Julio Bárbaro, en ver para dónde iba la mano esa. Rachid es maravilloso, Claro, amigo, sí, cirujano, sí. de allá yo lo Sí. iba a ver a Neuquén. Claro. Ese es un militante de verdad. Sí. Claro, pero éramos los militantes que nunca usamos el poder para nosotros. Y él, discutíamos mucho, me decía, el turco va a mejorar. Y yo le decía, el turco no mejora más. El turco termina siendo la negación del peronismo. Sí. Y fue el vendepatria, el que inventó un dipotrucho para regalar el gas que daba ganancia. Claro. Y ahora, pero yo digo, yo tengo una teoría, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo haces para desaparecer al peronismo? Yo digo, una cosa es que desaparezcan los peronistas y otra cosa es hacer desaparecer el peronismo. Y esta gente que está ahora, creo que no lo va a lograr, pero no se preocupa por el peronista, se preocupa por el peronismo. La ley laboral, los derechos Sí, pero adquiridos. hay que asumir errores. Claro, obvio. Porque claro. haber llevado al peronismo a imponer los derechos humanos por encima de los derechos sociales, yo digo siempre, las madres y las abuelas, los deudos, fueron héroes maravillosos. Pero Pero así- esto no justifica Claro. que los hijos tuvieran un pensamiento que era absolutamente traidor a la patria. Por hacer violencia en democracia es traición a la No, patria, no. hermano. Fírmenlo y no Está da en la para más. Constitución, lo que está del 73 al 76, yo coincido con vos, es así, hay que decirlo. Le guste a quien le guste, digamos. En democracia, los fierros a los baúles. ¿Eh? El día del asesinato de Rucci, nos Me llama acuerdo Lastiri. Lastiri a 4 diputados, yo era uno, 3 de Los Montos, nos dice el general pide que por favor vayan al velatorio. Para que quede claro que no fue una interna del peronismo. Yo salgo, yo sabía que el ERP no mataba sindicalistas. Porque todo eso, Santucho, todos esos personajes eran personajes de nuestra vida. Nos conocíamos todos. Claro, claro. Y el ERP era como un esquema ideológico, ¿no? Entonces salimos y al rato viene uno, como está desaparecido, no lo voy a nombrar, me dice, Julio, no podemos ir al velatorio por razones obvias. Lo matamos nosotros. Claro. Yo fui al velatorio con Juan Manuel Abal Medina y Nilda Garré. Sí. Fuimos los 3. Y después te hablaban de la 3A. ¿Te imaginas que después de matar a Rucci, cada vez que mataban a un sindicalista, un intendente, Era la 3A, claro. era todo la 3A? Lo que tiraban, ellos cuando tiraban eran lo bueno y la 3A era lo malo. Ahí los muchachos, algunos que eran amigos, te decían, mañana la cobramos. Y salían y se volteaban un grupo de... Porque además la guerrilla pasó a la clandestinidad, dejando todos los perejiles al aire. Al aire. Y esos perejiles que también en la contra... ¿Cómo se llamaba? Cuando volvieron en el 79 también los mandaron al frente y fue... Bueno, la una contraofensiva masacre. es mucho peor que las 3A, hermano. Claro, claro. Como traición es mucho peor, aunque el botón Berbisky lo disfrace y algún otro botón y la den vuelta. La contraofensiva es una traición en serio, porque es entregar los mejores cuadros sabiendo que no hay solo contraofensiva, hay matanza. Claro. ¿Cámpora fue leal? No, Campo era un dentista que no entendió nada. Cuando yo me acuerdo
la noche de la liberación, el 25 de mayo, Sí, yo los discutí presos. con él y con el Beverly, pero lo que pasa es que como están todos fallecidos uno no va a inventar conceptos. Pero yo le decía, Perón quiere la ley, que los libere el Congreso. Y los montos decían, los tiene que liberar el pueblo. Cámpora se dejó llevar por los jóvenes y permitió que los libere el pueblo. ¿Y eso fue lo primero que ya a Perón no le gustó? No solo me gustó, lo marcó para siempre, porque le habían hecho la cabeza a los pibes. Perón lo puso para que obedezca y conduzca, pero no para que se enamore de la revolución. A Perón no le servía un revolucionario, porque la revolución no era posible, muchachos. Claro, y más de ese estilo. Una cosa es la revolución justicialista y otra la que querían hacer los muchachos. Cámpora era un pobre tipo. Por eso los que se llaman la Cámpora son pobres tipos. Si no, hay que... ¿Quedó claro? No sé, a ver si querés poner ahí en el videograf. Cámpora era un pobre tipo. Y lo que se llama la Cámpora son unos pobres tipos. Te iba a preguntar justamente No eso. hay ninguno de ellos que vos puedas tomar como un pensador. No hay. Hay un montón de empleados públicos y algunos que se hicieron ricos. Claro, porque con contrato cualquiera milita, ¿no? ¿Eh? No, eso no es militar. Yo había escrito en Página 12 hace muchos años una nota que decía, el militante que pasa a funcionario deja de ser militante. Militante es el que vive en la víspera, el que se entrega por una causa. El que empieza a cobrar dejó de militar. Ya es, digamos, burócrata. Es otra cosa. Te hago la última. Es muy duro esto que digo. No, para nada, ¿qué va a ser duro? Genial. Hay que poner debate, hay que debatir, hay que hacerse cargo de los errores. Yo digo, ¿por qué? Es una sensación mía, ¿no? ¿Por qué se reivindica muchísimo a los compañeros militantes del 76 para este lado y no a los de la resistencia peronista? Porque los de la resistencia fueron de verdad peronistas. La guerrilla nace asesinando a Aramburu y muere para el peronismo asesinando a Rucci. Ese es el ciclo histórico de los montoneros. Pero ellos hicieron una historia desde ellos. Yo tengo Claro. un libro escrito con Jorge Rulli, Rulli. donde el militante Rulli, no yo. Ah. Rulli tenía un montón de balazos, 11 años de cárcel, había huido de Punta Carreta con el Pepe Mujica, era un histórico de la revolución, era un militante. Obviamente, como todos los militantes históricos, no querían a los Montos, porque los Montos eran burócratas. Claro. Vos fijate que Firmenich es impresentable. Si vos lo sentás acá no le sacás una idea ni que lo operes. Con ese uniforme. Era una revolución sin cerebro. Con un uniforme caqui con charretera ¿Te acordás? anaranjada ya, Ah. de mal gusto. Es escuchar a Julio, es escuchar a mi padre, es escuchar al querido viejo Mipo Leone de la resistencia de Escobar, San Fernando y Tigre. Mi primera reunión militante, yo era un pibe, tenía 19 años, 1980. Claro, una reunión clandestina fue con mi papá, con Mipo, y estaba Merino, Gavino, que había sido uno de los Gavino que se era salvó, maravilloso, claro, de los fusilamientos de León Suárez, el nene Vivian, un montón de Luis Olago Marcino, todos pero intendentes, todo. que, claro, que había sido volteado en el 76. Me emociona y se me pone la piel de pollo porque yo empecé a militar con esos tipos como Julio Bárbaro, tipos peronistas de verdad, ¿no? Antes que yo habían entrado los muchachos que en el 55 empiezan a hacer la resistencia con 15 años. Eran Gustavo Rearte, Claro, Jorge Rearte. Rulli, es Caride y el Cadre. Después son Baxter y Nell. Claro. Los héroes son esos fueron los hombres que hicieron la historia El de no la me rebeldía. olvides, no ¿eh? me olvides, no me olvides, ¿no? El no me olvides, Una al que le maravillosa. escribe Jaureche Maravilloso. un poema. No me olvides, canta el pueblo de Perón. Porque si vos ibas por la calle y veías a un tipo con una flor de no me olvides en el ojal, sabías que ese estaba en la resistencia peronista. Estaba peleando. Julio. Pero esa resistencia tenía un detalle, no tiraba a matar. Claro. O sea, era activa, peleaba, jugaba, pero no mataba. No tiraba a matar. Y ni de ninguno de los dos lados se tiraba. Entonces había un respeto. La violencia viene con la guerrilla. Y la guerrilla es el guevarismo. El guevarismo al que Perón lo lleva a pelearse con John William Cook. Claro, con el gordo Cook Cook. se enamora de Cuba. Y Perón decía, ninguna guerrilla va a poder derrotar a un ejército regular. Y esto fue así, hermano. La guerrilla dio miles de muertos y ningún triunfo. Yo digo que Julio Bárbaro es imprescindible, inclusive para la política en general. Mañana es el día del militante radical. Vamos a tener un legislador radical de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Grillo, acá para preguntar sobre eso, ¿no? Pero yo pregunto, uno que le gusta la historia y analiza, para mí sí el Fernando radicalismo, Ramírez. sí el radicalismo. Después del tono, deja tu mensaje. Cortá, por favor.
Para finalizar. Yo creo que el radicalismo desapareció. No, el radicalismo está vivo. El otro día fui a dar una charla, y ahora voy a ir a Tucumán, sobre los 50 años del golpe, y ahí estaba Freddy Storani. Le dije, Freddy, yo te respeto a vos, a Casella y a Changi Cáceres. A Changi, claro. Y me abraza y me dice, somos los que quedamos. Y claro, yo tengo volcán. Claro. Pero a veces, mirá, Jaureche en Forja eran 5. Y Jaureche va de Irigoyen a Perón, Claro. apoyando a los dos. Esas historias son las que hay que Hay recuperar. que recuperar ahí. El sueño de la patria. Marechal dice, la patria es un dolor que aún no tuvo bautismo. Bueno, perdón, Julio, yo te lo tengo que decir. Hay gente que me está volviendo loco. ¿Ya está conectado? No, porque me dicen que el verdadero Julio Bárbaro no es usted. A ver, ¿quién habla ahí? Hola. ¿Está conectado? Dice que trabajó con Carmela Bárbaro en la radio, que el Julio Bárbaro soy yo. ¿Quién está? ¿Está conectado o no? Díganme. Si no está conectado, le mandamos saludos, ¿eh? No se escucha acá. ¿Está hablando? Hable. ¿Está hablando usted, Julio Bárbaro, de Santiago del Estero? Bueno, lo intentamos. Era una broma cortada. Fernandito Ramírez te quería saludar. A veces las telecomunicaciones no sirven. Es el vivo. Es el vivo. Para mí fue un gusto enorme tenerte acá. Julio. Gracias a ustedes. Es un día hoy que hay que recordar y hacer mucha autocrítica. Solo la autocrítica recupera lo mejor del pensamiento. Fuerte el aplauso para Julio Bárbaro. Un corte y ya seguimos en el Estamos de Vuelta. Grande, Julio, querido.